Dios les bendiga en esta tarde a este podcast Soplo de Vida. En esta tarde vamos a continuar con la segunda parte con nuestro invitado especial, mi esposo Juan Carlos Osorio y su servidora Noemí Osorio. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan y que han tomado ese tiempo para ser parte de este podcast y de este testimonio tan importante que testificará mi amado esposo en este día. Sí, gracias. Dios te bendiga a todos los que nos ven a través de esta plataforma SDV Soplo de Vida. Estamos acá para continuar con la segunda parte de este testimonio. Le doy la honra y la gloria a Dios y agradezco a mi amada esposa por estar nuevamente juntos comenzando este podcast. Amén. Así es. En esta tarde queremos darte las gracias por conectarte y, como te dije, ser parte de esta bendición. Y sé que lo que testificará mi amado esposo en este día no solo exalta el nombre de Dios, la obra de Dios en su vida, sino también será de mucha bendición para todo aquel que se sienta identificado y que ha sido ese proceso duro también que ha pasado, y sé que Dios te estará hablando a través de este testimonio, de esta plataforma, y queremos dar las gracias por los likes que nos dan y por compartir para que sea de alcance y de bendición para otras personas que también estén pasando o hayan pasado este proceso. Así es que gracias. Así es que en este día queremos continuar con lo que el Señor ha hecho en tu vida, recopilando en lo que nos quedamos en la primera parte. Sí. Ya en esta parte de cómo fue que viniste a este país, de cómo el Señor te permitió llegar a este país y cómo fue también que estando solo acá, el enemigo tomó ventaja y te introdujo más en lo que es los vicios, ¿verdad? Las adicciones, que eso conlleva otras cosas más fuertes, pero queremos continuar con ese testimonio. Amén. Y ya en la parte matrimonial también, cómo fue que Dios no solo transforma tu vida, sino restaura y transforma también nuestro matrimonio. Sí, amén. Bueno, la honra y la gloria siempre es para Dios, ¿verdad? En ese tiempo, sí, claro, como dijimos anteriormente, mi niñez, la transición de adolescente a joven, a adulto, a venir para este país, siempre venía operando, a pesar de que el Señor, como conté atrás, ¿verdad? En el testimonio pasado, venía operando todavía la raíz, porque la raíz no había sido cortada de totalmente, porque venía operando ese rechazo. Entonces venimos al matrimonio y, como dijimos, el Señor nos permite casarnos, tocamos a la parte de casarnos. Entonces llegó el tiempo de que nos casamos, pero en mi vida todavía no había sido libre totalmente, porque todavía estaba operando ese espíritu de rechazo, de odio, de rencor, a pesar de que comenzamos nuestra vida y comenzamos a vivir de una manera bien, pero en mí todavía operaba toda esta situación, venía cargando todavía esa amargura, ese odio, ese resentimiento, no podía poder muchas veces balancear eso. Yo trataba de balancearlo, pero muchas veces ganaba más, porque como no había una cimentación, un buen cimiento en Dios, porque Dios venía operando, pero tú sabes que necesitamos que el Señor opere en nuestras vidas, pero el Señor necesita que nosotros cedamos, que nos definamos. Es que en esta parte es muy importante porque, como tú dices, Dios venía operando en tu vida. Amén. Pero de tu parte no había una rendición a Dios, porque para que Dios opere en nuestras vidas tiene que haber una rendición de parte de nosotros, de rendir todas esas batallas internas que tenemos, decirle: Señor,
tú sabes las batallas internas que tengo, pero yo me rindo a ti. Yo las pongo a tus pies y yo rindo todas esas áreas en que todavía le vengo batallando, para que el Señor tome el control de nuestras vidas y Él haga esa transformación en nosotros. Sí, esa fue la cuestión. Tú tocaste un punto muy importante, que es que yo no me quería rendir. Que yo sabía ya, yo estaba ya como el faraón. Yo estaba como el faraón en Éxodo, que habla que él había endurecido su corazón y que se había puesto en una postura de que no importaba que su pueblo estuviera padeciendo la situación, él quería hacer su voluntad. Entonces yo estaba pasando eso. Yo no me quería rendir, yo no quería dejar mis deseos de la carne, yo no quería dejar mis amistades, yo no quería dejar lo que yo me hacía sentir bien. Porque entonces, ¿qué pasaba? Como yo no me quería rendir, por eso muchas veces venían los conflictos, muchas veces exponía yo a mi familia como el faraón al pueblo y a su familia expuso, pero en este caso yo te exponía a ti y exponía a Amy, que Amy ya había nacido. Sí, yo creo que en esa parte es importante remarcar, ¿verdad?, de que para todo esto, como me quedé en la primera parte, empezamos a vivir una vida desordenada, porque en primer lugar no estábamos en el orden que Dios ha establecido de lo que es el matrimonio. Claro. Entonces empezamos fuera de ese compromiso con Dios. Y me acuerdo que en la primera parte tú dijiste, yo no me quería casar en ese momento, porque tú venías arrastrando lo que era una inestabilidad en el hogar, una ruptura matrimonial, y en mi caso no, habían muchos problemas, pero porque el matrimonio no es fácil, el matrimonio es de valientes, porque por eso habla la palabra soportarnos unos a los otros, porque cuando nosotros nos soportamos unos a los otros, eso es valentía, porque no es fácil, a veces ni con nosotros mismos podemos lidiar en las batallas internas que tenemos. Pero me acuerdo que en ese tiempo yo quería ordenar mi vida delante del Señor, porque no fue lo que a mí me inculcaron. A mí me inculcaron que el matrimonio es una bendición, y aparte es el orden que Dios ha establecido para cada familia, y en ese orden hay bendición. Entonces, y es lo que se está batallando hoy en día, que la juventud no quiere ese compromiso, no quiere esa responsabilidad, porque se les hace fácil vivir una vida acomodada, de decir, bueno, si no nos conviene, pues nos dejamos, nos separamos. Pero ¿qué pasa cuando ya hay niños? Cuando ya hay familia. Entonces me acuerdo que en esa oportunidad tú me decías, no me quiero casar. Y yo le dije al Señor, pues aquí ya vamos a ser padres, y cómo yo voy a darle esa inestabilidad a mi bebé. Y me acuerdo que en esa oportunidad le pedí tanto a Dios y le dije, bueno, Señor, yo te puse una señal y tal vez no fue de la manera que yo la esperaba recibir, pero ya está. Entonces, que yo no quiero vivir una vida desordenada, porque yo sí quiero servirte. Sí, yo sí quiero hacer tu voluntad. Entonces me acuerdo que para ese entonces, como testificábamos en la primera parte, era el tiempo de la recesión. Tú te quedas sin trabajo. Y me acuerdo que le llamas a un familiar y le dices, para conseguir un lugar más cómodo, porque ya no había el ingreso que tú tenías. Yo embarazada, un embarazo de alto riesgo, ya no podía yo trabajar, aparte que el trabajo estaba bajo, yo ya no podía trabajar porque mi embarazo era de alto riesgo. Sí, claro, entonces, me acuerdo. Ahí siento yo que fue cuando Dios empezó a obrar de una manera sorprendente en nuestras vidas, tanto en tu vida como en la mía. Sí, sí, me acuerdo que ahí fue donde, ¿te acuerdas? Porque le hablo a este familiar y me dice, Juan Carlos, no tengo un lugar, pero en la iglesia
hay 2 cuartos, Sí. hay 2 recámaras que se hicieron para ayudar familias que estén pasando situaciones. Ajá. La única condición es que usted esté ahí en la iglesia y se encargue de estar cuidando y estar viendo que esté limpio todo. Y yo dije, amén. O sea, yo dije, ¿verdad? En ese entonces dije, ok. Y te acuerdas que te dije, ok, mira, este familiar dice esto. Y tú dijiste, no lo pensaste. Dijiste, ok, nos vamos. ¿Por qué? Porque ahí fue donde el Señor comenzó a venir a engranar, comenzó a trabajar más de cerca, porque entonces yo ya no tenía una excusa de decir, oh, no voy a la iglesia. Sí, porque yo me acuerdo que en esa parte fue que yo le pedí al Señor, Señor, porque yo te decía, vamos a la iglesia, y tú me decías, no, no tengo tiempo. Y yo ya te miraba que estabas mal, porque yo miraba que tomabas, y como yo no, esa impotencia de no poder hacer nada por ti, en cuestión de que no sabía cómo, porque yo no me había crecido en vicios en mi familia, así cercana como mi papá, que él no tenía vicios. Entonces, yo me acuerdo que le pedí a Dios, Señor, haz algo para que Él busque de ti, que podamos buscar tu casa y afirmarnos. Y que este familiar dice, sí hay, pero dentro de la iglesia. Yo vi la respuesta del Señor a mi oración ahí, porque yo dije, no va a tener excusa, como tú dices, de decir, no voy. Sin embargo, cuando fuimos a vivir ahí, a la iglesia, estaban los servicios, y como estábamos en la planta de arriba, se escuchaba todo. Yo te decía, vamos a la iglesia, bajemos al culto, y tú me decías, no. Entonces yo me quedaba así como que, Señor, entonces, ¿de qué caso tiene? Pero como todavía estaba un poco en construcción el apartamento, el templo. Ajá, se escuchaba todo, era literal como que estábamos arriba, pero estábamos abajo, porque se escuchaba todo. Entonces era como el Señor diciéndome, no te preocupes, Él está escuchando la palabra, porque dice que la palabra entra por el oír. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y yo dije, gracias, Señor, gracias. Entonces, ya cuando empezó a transcurrir el tiempo, me acuerdo que llegaron otras familias, y me acuerdo que ya era el tiempo de dar a luz a mi hija, que yo tuve muchas batallas durante ese embarazo, porque no solo era lidiar con lo que me estaba enfrentando a la vida desordenada que llevabas tú en vicios, pero también yo, porque también yo era como que ya mi corazón estaba también resintiendo todo ese desorden, de no llevar una vida rendida al Señor también, ni en una búsqueda al Señor. Y yo me acuerdo que con mi hija yo tuve muchos ataques espirituales. Me acuerdo que como el embarazo fue de alto riesgo, me acuerdo que yo solo iba literal del baño a la cocina. Sí, me acuerdo. Y a la recámara, porque ya yo empezaba a sangrar. Y yo me acuerdo que en esa etapa yo lidiando con que tú ibas a tomar, te ibas con los amigos, y yo le decía a mi hija dentro de mi vientre, yo le decía, yo no sé qué eres, si eres niña o eres niño, pero no importa de dónde te vas a agarrar, del ombligo, de los intestinos, no importa, pero agárrate fuerte, no te vayas a soltar, porque tú vas a nacer. Y yo me acuerdo que me enfoqué en hablarle a mi bebé y decirle, tú vas a nacer, porque ya me habían dicho que en cualquier momento se podía venir. Uh-huh. Y yo me acuerdo que con ella tuve muchos ataques espirituales, porque fue un embarazo no solo terrenalmente muy riesgoso, que desde ahí estuvo su vida en peligro, sino que también ataques espirituales, porque yo me acuerdo que yo no podía dormir en ese tiempo. No sé si te acuerdas, tú trabajabas de noche, y nomás tú te ibas, y yo empezaba esa batalla espiritual, porque ahora entiendo que era una batalla espiritual la que estaba pasando todas las noches, porque
era literal como que los demonios se metían en mis sueños y me decían de que ella no iba a nacer, que no iban a hacer y que no iban a hacer, y en ese momento me atormentaban, porque cuando hay una persecución demoníaca te atormentan esos demonios, ¿verdad? Entonces, y yo decía, Dios mío, mi hija va a nacer, mi hija va a nacer, y me acuerdo que yo le pedía mucho a Dios, y cuando ya era el tiempo de dar a luz, fue como que ahí Dios empezó a obrar más en ti, porque en ese tiempo ya no saliste a tomar, como te enfocaste más en que ya iba a dar a luz yo, Sí, y en estar en casa, del trabajo a la casa, pero aún así no querías bajar a los cultos. Entonces yo me acuerdo que doy a luz y fue un parto muy difícil, muy complicado, muy complicado, en el cual yo vi la mano de Dios, porque se complicó tanto que yo en realidad pensé que no iba a poder tenerla. Entonces, en el hospital tuve otra batalla también espiritual, que yo ahí sí dije, Señor, yo no sé qué trae mi hija, pero sé que tú la has enviado con un propósito grande. Amén. Porque desde pequeña se vio en peligro su vida. Entonces, y yo me enfoqué en protegerla, tanto espiritual como terrenal, porque yo sabía que si había sido atacada desde el vientre, iba a ser atacada también ya fuera, también sí, claro, del vientre. Entonces me acuerdo que yo te dije, ahora sí busquemos de Dios, y yo pensando que porque ya había nacido la bebé, tú ibas a decir, no, ahora sí necesitamos buscar al Señor, y aún así no. Sí, ahí te acuerdas de que pasó toda esta situación, como tú dices, de la iglesia. Ahí comenzamos, pero el Señor venía obrando ahí. Comenzó como dices tú, la palabra entra por el oír, ¿verdad? Entonces muchas veces es como escuchaba, pero tú sabes de que a veces, por eso siempre he dicho, a veces los varones somos un poco más cerrados, un poco más de que no somos tan fácil de abrirnos, ¿verdad? Porque somos varones. Y porque no se nos ha dado una buena instrucción de cómo poder hablar, de cómo poder llevar a cabo el proceso de Dios para la limpieza y la purificación en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en este tiempo pasado de que llegó el nacimiento de Amy, entonces yo dije, ok, cuando la vi nacer, yo me acuerdo que te acuerdas que tú estabas toda anestesiada, pero no estabas totalmente desmayada, ¿no? Que estabas consciente. Y me acuerdo que te dije, mira, salió güerita, y tú pues estabas anestesiada. Pero me acuerdo desde que cuando nació Amy, pues tú sabes, yo me quedé en la ventanilla y muchas veces la gente pasaba por ahí en la ventanilla porque yo estaba llorando en la ventanilla, llorando, pero era de alegría que había nacido mi hija, ¿verdad? Porque entonces, cuando pasa esto, yo dije, ¿sabes qué? Me cansé. Juan Carlos se cansó de esta vida, pero fue en mi fuerza, o sea, me cansé yo, pero nunca dije, Señor, te entrego todo. Sí. No remarqué el nombre de Dios, dije, o sea, ¿sabes qué? Me cansé, ahora me voy a dedicar, voy a ser un nuevo hombre, pero en mis fuerzas. Y eso es lo que pasa. Muchas veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas, entonces nosotros nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, vamos a desistir y vamos a decir, nos vamos a decir, no, pues yo no puedo. Es por un tiempo muy limitado. Exacto. Entonces, salimos del hospital, nos vamos a casa, comenzamos un proceso bonito, ¿verdad? Porque tú sabes que cuando vino Amy, para mí fue algo totalmente diferente. Una razón para luchar. Para luchar. Vivir. Pero, ¿qué pasa con esto? Que como no siguiendo la iglesia, porque ves que nos venimos de esta iglesia porque cerraron la iglesia. Pero antes de eso, es donde Dios obra en ti. Me acuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo también me cansé. Y le dije, Señor, si Él no quiere buscar de ti, yo sí quiero. Y me acuerdo que al mes de nacida Amy, fue como que el ultimato para mí. Y no sé si te acuerdas que hablamos y tú
la última vez que yo te dije, casémonos, hay que ordenar nuestra vida porque ahora tenemos una responsabilidad grande que es nuestra hija. Y tú dijiste, no estoy listo todavía. Y yo me quedé así como que dije, no, Señor, yo no quiero vivir una vida fuera de tu voluntad, fuera de tu orden establecido, porque yo sí quiero servirte. Y me acuerdo que le dije, Señor, si Él no quiere, yo sí quiero. Y te dije, si tú no quieres, yo sé que tú eres un buen papá y vas a ser responsable con mi hija. Pero aún si no, yo puedo sacar a mi hija adelante porque yo me consideraba muy independiente. Yo decía, yo puedo, pero tampoco era ese el plan de Dios. Exacto. Entonces yo me acuerdo que te dije, pero si no nos vamos a casar, entonces tú por tu lado y yo por el mío. Y vamos a sacar juntos adelante a mi hija, pero tú siendo responsable y sigue tu vida como tú quieras y yo voy a servirle al Señor. Y me acuerdo que en ese tiempo tú me dijiste, no seas exagerada, que no es así, que no sé qué. Pero yo me determiné y le puse esa señal al Señor y le dije, Señor, si Él no va a cambiar de parecer, es mejor cada quien por su lado. Y cómo Dios viene a obrar a través del pastor, porque pues el pastor se mantenía viajando y no como habíamos tenido esa oportunidad de hablar con él. Entonces me acuerdo que él manda al familiar de nosotros y dice, quiere tener una reunión con ustedes, porque ni siquiera nuestro familiar sabía que no nos habíamos casado. Y me acuerdo que llega y dice, es que él quiere tener una reunión con ustedes porque ustedes son casados, ¿verdad? Y yo me acuerdo que te volteé a ver y tú dijiste, no. Y él se quedó así como que, ¿qué? Bueno, de todos modos van a tener la reunión porque él quiere hablar eso con ustedes. Y me acuerdo que vamos a la reunión y él sentados así como ahorita y él así, yo me quedé porque yo literal sentí que era Dios hablándonos a través de él. Porque él dijo, ¿por qué no se han casado? Yo los quiero ayudar, la iglesia los quiere ayudar, pero no los podemos tener viviendo aquí dentro de la iglesia porque no, ustedes llevan una vida desordenada en Dios. Y yo me acuerdo que te volteé a ver y tú te quedaste viendo así como que, ¿y ahora qué hacemos? Y él te dijo, ok, te voy a preguntar no como pastor, como varón, sino como varón. ¿Por qué no te has casado con ella? Y tú te quedaste viendo y la primera respuesta que le dices es que no tengo dinero, no he tenido dinero. Y él se rió como tú te estás riendo ahorita, y me miró y me dijo, ¿tú le estás pidiendo una gran boda a él? Y yo me quedé así como que no, le dije yo inclusive, si solo vamos a la corte y firmamos, por mí no hay problema, yo lo que quiero es ordenar mi vida delante del Señor. Y él te dijo, ok, ella no te está pidiendo una gran boda, incluso estás oyendo lo que ella te está diciendo, ella quiere ordenar su vida, que le quiere servir al Señor. Ahora te dijo, ahora te voy a dar otra pregunta, ¿estás con ella porque la amas o por tu hija? Porque si esa es la razón por la cual tú no te quieres casar, porque solo estás con ella por tu hija, déjame decirte que eso no está bien tampoco. Y fue como que esa palabra de confrontación que Dios te estaba haciendo directamente, porque yo se lo había pedido, y me acuerdo que tú le dijiste, no, estoy con ella porque la amo. Entonces fue ahí donde él nos dijo, entonces ¿qué les impide para que se casen? Y tú te quedaste viendo y dijiste nada. Y dijo, ok, ¿te quieres casar con ella? Y tú le dijiste sí. Entonces me acuerdo que él dijo, solo pon la fecha, pongan la fecha, encárgate de lo que tu esposa, de lo que ella va a usar, y de una vez presentan a la niña. Sí, me acuerdo. Y solo encárgate de ellas dos, y es más, te dijo, no tienes que comprar unos anillos ahorita, porque eso solo es algo simbólico. Sí, me acuerdo que para que no pusiera ningún pretexto. Entonces, y lo demás nos encargamos nosotros. Yo ahí vi la mano de Dios, porque ni en mi vida yo organizando esa boda, Dios sabía el anhelo de mi corazón. Pero yo dejé a un lado eso porque yo dije, Señor, yo reconozco que empecé mal, pero yo quiero rectificar la falta que tuve al no guardarme, al no cuidarme para ti, el varón que tú tienes para mí, que yo sabía que eras tú.
Sí. pero nos adelantamos y por eso pasamos todo un proceso. Me acuerdo que llegamos al punto de la boda, que no había otra fecha más que el 14 de febrero. Sí. Y me acuerdo que yo dije, nadie va a venir. Y todos llegaron. Y me acuerdo que cuando yo iba a entrar a la iglesia y te veo allá, eso para mí fue un shock, porque estabas llorando a mares como que nunca te imaginaste llegar a ese punto de tu vida, como que lo mirabas tan inalcanzable. Y me acuerdo que yo quería llorar, pero cuando te vi llorar fue como que eso me impactó, porque yo dije, qué rompimiento es el que el Señor está haciendo en la vida de él, que está tan quebrantado. Y yo me acuerdo que dije, Señor, gracias, porque al que tú honras, tú lo honras a pesar de nuestras faltas, porque para mí eso fue una gran honra de parte del Señor, porque era una boda que yo nunca me la imaginé. Sí, la verdad es de que como muchas veces, pastor amigo, necesitas dinero, pero no, era la inestabilidad, emocional, la manera de que también nunca se me inculcó un matrimonio desde la niñez, porque no tuve eso de inculcarme. O sea, la niñez era de que el hombre es hombre porque tiene un montón de mujeres. Wow. Pero no es no era de un hombre lleno de Dios, sino un hombre en la carne. Sí, en la carne. Dios. Exacto. Entonces, como podemos ver, el Señor estaba, yo estaba en el tiempo Cronos, no estaba en el tiempo Kairos del Señor. Entonces, venimos a ver ahí la situación, y el procedimiento de lo que el Señor comenzó a obrar en ese tiempo y lo comenzó a romper a través de esta boda. Porque claro, yo en mi rechazo, yo nunca me vi casado, yo nunca me vi con hijos. O sea, para mí, era mi vida y nada más, a pesar que estaba ya contigo. O sea, mi pensamiento era, bueno, pues si llegamos, bueno, y si no, pues no me importa, porque yo venía con la mentalidad de seguir adelante con o sin, ¿verdad? Pero el Señor comienza a obrar, y cuando yo me caso, el Señor comienza a obrar, pero también viene el trabajo, y es ahí donde tenemos muchas veces que entender, y aquí hago un paréntesis, y me dirijo acá a la audiencia, a los que miran este podcast. Déjame decirte que muchas veces queremos salir de estos procesos, pero estamos rodeados y estamos en el lugar incorrecto de que el Señor nos quiere, y con las personas incorrectas. Y eso fue lo que a mí me pasó en ese tiempo. Nos casamos, pero entro a trabajar aquí a fábrica. Sí. Aquella fábrica donde se movía adulterio, se movía la pornografía, se movía la drogadicción, el alcoholismo. Entonces el Señor estaba obrando, pero yo, en vez de buscar un lugar limpio para yo comenzar, vengo y entro a un lugar a trabajar donde había mucha corrupción espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces ya comienza a venir otra vez lo que yo ya había probado. Entonces ya no fue solo una cosa, fueron varias cosas. Entonces ahí comienza la adicción más fuerte. Que la adicción comienza tan fuerte, a tal grado, que pues yo me drogaba lunes, martes, miércoles, jueves. Ya el jueves yo ya comenzaba a parar, el día viernes era menos, porque ya sabía que yo el día sábado no trabajaba. Pero eso fue al principio. Pero ya con el tiempo, o sea, viene la droga y ya no respeta mi matrimonio. O sea, ya no respetó mi matrimonio, no respetó que Amy ya había nacido, sino que comienza a yo ya drogarme en la casa. Y entonces comienza ya a exponerlos a ustedes. Comienzo yo a exponerlos
a ti, a Amy. Recuerdo que muchas veces yo andaba en el carro tomando con el cartón de cerveza ahí y drogándome, y Amy tenía 2, 3 años, me acuerdo, y yo le compraba un jugo a ella, una paleta o unas papitas, ella comiendo, y me acuerdo que ella solo se quedaba viendo, pero como estaba pequeña, ella no entendía qué estaba pasando. Y muchas veces, pero el plan de Dios es perfecto, la obra de Dios, lo que Él hace es perfecto, los imperfectos somos nosotros. Sí, porque yo me acuerdo que para ese entonces, después de la boda, tuvimos que salir de la iglesia, Sí. porque no era un lugar propio, entonces la iban a demoler, la habían vendido para la ciudad para hacer algo, y tuvimos que salir de un día para otro, porque ni el pastor sabía lo que le iban a decir, ¿verdad? Entonces me acuerdo que nos movimos de ciudad también. Sí. Y me acuerdo que ya el trabajo te quedaba más retirado, pero aún así seguiste siguiendo ese trabajo, que era como tú dices, fue donde ahí el enemigo vino a darte todo en bandeja de plata y a empezar tu vida, no solo a destruirte, sino a quererte matar ya, tanto espiritual como físicamente, a través de las adicciones. Entonces me acuerdo que ya para ese punto, ya era como tú dices, ya, porque esto es bien importante decirlo, cuando hay adicciones ya no respeta matrimonio, no respeta familia, no, ya es algo tan adictivo que ya el cuerpo lo pide, aunque la persona lo quiera dejar, ya el cuerpo está tan contaminado que lo pide. Y yo me acuerdo que en mi vida yo jamás miraba las señales, para mí solo era que tomabas, pero no sabía que tan peligroso era la situación que estábamos viviendo y lo que se iba a desatar. Sí, claro. Entonces yo me acuerdo que miraba ciertas actitudes en ti que yo decía, ¿te acuerdas que yo te decía, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Y tú siempre me decías, no pasa nada, estoy bien. De por sí has sido un hombre con mucha energía, pero ya con sustancias en tu cuerpo eras como imparable. Y yo me acuerdo que yo te decía, hey, tranquilízate, cálmate, siéntate. No, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer aquí. Y yo miraba y yo decía, qué raro, pero no está tomado, ¿qué es lo que tendrá? Me acuerdo que yo para ese entonces trabajaba en un salón de belleza y me acuerdo que yo decía, pues yo estaba esclavizada al trabajo. Para mí mi mente era trabajo y estaba totalmente esclavizada. Entonces creo que ese también fue un grave error de mi parte, porque yo no fui como esa mujer sabia, como esa mujer prudente, como esa mujer edificadora que habla la palabra, que la mujer sabia con sus manos edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruye. Entonces yo estaba en ese círculo de la necedad, que con mis manos estaba destruyendo mi casa, porque tú no conocías del Señor como yo. La responsabilidad caía más sobre mí porque yo ya conocía más del Señor, y aún así descuidé mi hogar por estar en el trabajo. Me acuerdo que esos primeros 3 años de Amy prácticamente tú la criaste, porque en mi mente solo era trabajo, de lunes a lunes yo trabajaba, no había un descanso para mí. Entonces era como, yo pienso hasta hoy día que Dios tuvo tanta misericordia de nosotros y de ti, que lo único que el Señor usaba para detenerte un poco era que estaba ahí. Sí, me acuerdo y porque mira, tú tocaste algo muy importante, y es que cuando uno está tiene la adicción tan fuerte, ya no respeta. En este caso, sabiendo que te amaba y sabiendo que amaba a Amy, la adicción podía más. Entonces dice la palabra que cuando muchas veces Dios nos liberta, pero nosotros volvemos al pecado, caemos de nuevo, entonces toma 7 más y se vienen peores. Entonces ya no era un espíritu de adicción,
eran legiones que ya estaban operando en mi vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por eso es muy importante recalcar y decir que muchas veces no puedes jugar con Dios. No puedes jugar a la iglesia, no puedes jugar a decir hoy sí, mañana no. Tienes que determinarte, porque eso fue lo que a mí me pasó. Que yo decía sí, iba a la iglesia, jugaba, o sea, no me definí. Entonces acepté a Cristo, pero no dejaba que Cristo entrara en mi corazón. Ese es el problema, de que a veces nos encontramos en los tibios. Y en esa tibieza, la palabra es clara, que Él dice, es mejor, si eres frío, es mejor que seas frío. Si eres caliente, es mejor que te mantengas así, porque si estás entre los tibios, la palabra dice, te vomitaré de mi boca. Entonces yo pienso que lo más grave aquí es como mi mamá tiene un dicho que dice, es que a veces queremos ser cristianos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y no se puede así. O nos definimos a tomar nuestra cruz, como dice la palabra, y seguir a Cristo, que no es fácil, o nos determinamos mejor a perdernos en el mundo. Pero hay muchas personas que están atrapadas en esa tibieza, que tienen el deseo de servirle al Señor y de hacer la voluntad de Dios, pero puede más lo que el mundo les ofrece. Sí, es que eso es lo que pasa hoy en día, mira, y muchos por eso estamos tocando este testimonio, porque eso es lo que a mí me pasó. O sea, yo estaba de la lengua para afuera, de la boca para afuera, soy cristiano, pero no había dejado que Dios operara en mi corazón. Dios siempre está ahí para ti. Dios no se hace a un lado, Dios está ahí. Lo que nos hacemos a un lado somos nosotros. Y muchas veces por eso batallaba, porque vino la adicción y yo dejé la bebida. O sea, la cerveza ya no era algo que a mí me llenaba. O sea, ¿por qué? Porque aprobé la marihuana y no me gustó. Aprobé la cocaína y fue un tiempo. Pero esto es como cuando tú estás en delitos y pecados, como dice Efesios, ahí capítulo 1 al 4 al 5, ahí dice que eran los hijos de desobediencia. Así estaba yo, siguiendo las corrientes de este mundo y siendo un hijo desobediente. Por eso es la palabra, hay que aclarar que la palabra dice que seamos obedientes, y ahí dice siendo desobediente. O sea, yo estaba siendo desobediente. Y ese es uno de los problemas más grandes que pasa hoy en día dentro de las iglesias, que habemos personas a veces que estamos ahí y estamos teniendo luchas internas, pero también con un corazón endurecido, porque como tú dices, no viendo el poder de Dios y sintiendo la presencia de Dios, y muchas veces no queremos obedecer a lo que Dios nos manda. No, ahí está claramente los 10 mandamientos, lo que el Señor no le agrada de nosotros, pero a veces tenemos ese corazón endurecido que no queremos obedecer a lo que Dios nos está diciendo, no hagas esto. Acuérdate que cuando hay un corazón que se llena de moho, que se llena de suciedad, que se llena de cosas vanas, de cosas, y el ego, el yo, es un corazón que se aleja de Cristo, sí, se aleja de Cristo, y viene la altivez, y viene que comienza a operar, que el corazón se comienza a endurecer. Entonces yo, conociendo a Cristo, sabiendo quién era Jesús, yo no estaba entendiendo, estaba siendo desobediente, y en esa desobediencia me estaba arrastrando el enemigo y me estaba jalando. O sea, porque el enemigo te reclama. Sí. Entonces todo lo que venía generacional operando desde el vientre de mi madre, eso me reclamaba. Ajá. Entonces me venía reclamando y reclamando. Entonces yo no podía salir de ahí, porque yo, como repito, estaba en mis fuerzas, no estaba dándole a Dios el lugar a Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día en muchos matrimonios, en muchos hombres y mujeres, que muchas veces estamos en nuestras fuerzas sabiendo que hay un Dios que
puede libertar, que te puede restaurar, que te puede redimir, te puede limpiar y puede hacer una transformación en tu vida. Por eso es muy importante estos testimonios, porque a través de este testimonio nosotros podemos testificar de la grandeza y el poder de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque por Él es que hoy me puedo sentar junto a la par tuya y poder contar este testimonio, porque si fuera por mí, yo no pudiera, porque no sé en dónde estuviera, tal vez no estuviera ya contigo, tal vez me hubiera pasado algo, me hubiera muerto de una sobredosis, porque te acuerdas que ahí fue lo más difícil, la adicción, el tiempo más difícil, más duro que pasamos. Se podría decir que las adicciones es como un cáncer. Ese fue el cáncer. Es como un cáncer y esa era una parte más agresiva, fue la parte más agresiva. Que yo meditando, pensando, ¿verdad? Retrocediendo al pasado, me acuerdo que, porque es bonito recordar como testimonio y de todo lo que Dios ha permitido que pasemos a través de tantos procesos. El único fin es exaltar y glorificar el nombre de Dios, porque como tú dices, el enemigo, el plan del enemigo solo es, no es solo es para destruirte, sino para matarte, robar y destruir. Entonces, pero el plan de Dios es para salvar, darte salvación, darte vida eterna, y para restaurarte, transformarte, bendecirte. No solo nosotros, nuestras vidas, sino nuestras generaciones, porque yo creo que en este caso, todo lo que nosotros hemos pasado en cada proceso ha sido para cortar toda maldición y para cortar toda línea y todo cordón umbilical de maldiciones, de ataduras, de cadenas, de yugos que venían operando, como tú dices, en nuestros antepasados. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad llegamos a un punto de que yo le dije al Señor, Él no me quiere decir, yo te preguntaba constantemente, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Me acuerdo que hubo un tiempo que como que tú quisiste dejarlo en tus fuerzas, de un solo. Y me acuerdo que vivíamos en el 3er nivel y de ver ese hombre fuerte, con energía, me acuerdo que no podía subir ni siquiera un escalón. Yo me acuerdo que lo quería subir y era como, aparte que estaba súper delgado, porque la droga te empieza a consumir y a secar tus huesos. Entonces me acuerdo que estaba súper delgado y yo te decía, ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? Vamos al doctor. Y tú me decías, no, estoy bien, es que estoy muy cansado. Pero era porque tú querías dejar en tus fuerzas esa adicción y no podías, porque ya tu cuerpo estaba tan contaminado que te lo pedía. Sí, fíjate, era la tercera vez. Oh, wow. Porque te acuerdas que la primera vez fue cuando Amy, porque yo hacía drogas antes de Amy. Entonces porque te acuerdas que tú estabas preocupada porque dijiste, Amy puede salir enfermo o algo, pero gracias a Dios no pasó eso, ¿verdad? Pero la segunda vez fue ya cuando nació Amy. Que tú quisiste dejar. Yo quise dejar. Ya la tercera vez fue cuando tú miraste este proceso que yo ya no podía, porque estaba tan contaminada mi sangre que yo ya era codependiente de esa droga, que si yo no me drogaba, yo no podía trabajar, yo no podía... Ya tu cuerpo no te funcionaba, ya no te Esto es como un alcohólico, que si no se toma una cerveza, no puede hacer nada, está nomás temblando. Entonces, eso es lo que pasaba, pero por eso muchas veces sabemos que Dios existe, porque yo sabía que Dios existe y venía. Ahora que yo estoy en este tiempo, yo puedo ver la mano del Señor y ahora entiendo muchas cosas, porque el Señor siempre remarcó desde el vientre de mi madre que había un propósito en mi vida. Porque el primero fue de que ella me rechazó mi papá, pero Él dijo, Él va a nacer. Sí. Segundo, me guardó la vida a través del accidente que tuve con el machete en mi cabeza. Tercero, cuando me quisieron matar y no pudo disparar, cuando le dije, mátame si querés, porque sí le jaló la pistola, pero no le disparó. Entonces, ok,
Y de ahí vengo a ver que la cuarta vez que se nos había olvidado tocar este tema fue cuando yo entro a la cárcel. Cuando vengo y tengo el incidente y me arrestan y entro a la cárcel. Entonces, me pudieran haber dado 20 años de cárcel. Me pudieron juzgar, deportar, pero ahí vi la mano de poder del Señor, porque no fui ni a corte ni a juez y me dejaron salir libre. Entonces, ahí ahora venía ya la cuarta vez. Sí, es que solo hay dos caminos. Mi mamá siempre nos decía, si ustedes no buscan de Dios, si ustedes se apartan de Dios, solo hay dos caminos. La muerte, la cárcel, bueno, mi mamá nos decía, hay varias cosas que te pueden pasar. El hospital, la cárcel y el cementerio. Sí. O sea, y yo tenía eso tan presente, y yo decía, ay no, Dios mío, yo no me quiero apartar de ti. Pero yo siempre le he dicho al Señor, ¿verdad? Y mi corazón está agradecido y tengo una gratitud tan grande con el Señor por todo lo que ha venido obrando. Como tú dices, a veces Dios permite que pasen las cosas por estar en los lugares y con las personas incorrectas. Correcto. Porque eso fue lo que te pasó a ti. Aunque fue en defensa propia, pero el enemigo quiso tomar ventaja de eso porque indirectamente tú estabas buscando ese camino de pecado, de muerte, de destrucción para ti, porque estabas en lugares que no debías estar y con personas que no debías estar. Claro. Aún así, ahora quiero enfatizar, ¿verdad? Uh-huh. Cómo es que Dios empieza a obrar ya directamente en lo que es en nuestra vida espiritual. Vamos a la primera iglesia que nos congregamos. Y yo me acuerdo que antes de eso yo le dije al Señor, llévanos a un lugar donde tú vas a obrar en nosotros, donde vas a libertarnos y vas a sacarnos de esta esclavitud que tenemos tanto tú como yo. Me acuerdo que yo te preguntaba y tú me decías, no pasa nada, no pasa nada. Y me acuerdo que ese día yo le dije al Señor, porque ya ni dormir podía. No sé si te acuerdas que era una batalla cuando tú dormías, porque decías, es que alguien viene y me ahorca, es que unas gárgolas me quieren ahorcar, me quieren robar mi alma, y era esa batalla espiritual que tenías. Y yo pues en mi incapacidad de poder hacer algo por ti, lo único que se me venía al pensamiento, voy a orar por él. Y empezaba a orar por ti hasta que te quedabas dormido, y yo me acuerdo que la última vez que lo hice, fue como que el enemigo diría, ok, te estás interponiendo en lo que yo tengo ya con él, porque era como que ya estabas perdido. Y me ataca a mí, y lo más impactante para mí fue que yo estando despierta siento ese ataque, que alguien me agarra del cuello y te volteo a ver y tú bien dormido, y volteo a ver a la nena ya bien dormida, y yo sentía literal las dos manos aquí, no miraba de dónde venía el ataque, y yo me desmayé y me acuerdo que cuando me desmayo siento que mi alma sale del cuerpo, y volteo a ver y me veo acostada a la par tuya, y salgo y me voy directo al baño. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido estas experiencias que muchas veces pensamos, ay, no son reales, está hablando fábulas. No, el mundo espiritual es real. Sí. Es real, y Dios lo permite para que en todo lo que Dios permite es necesario en nuestras vidas, porque Él nos enseña el poder que Él tiene. Entonces yo me acuerdo que entro al baño y veo una mujer ahí, escondida, y yo me le quedo viendo y le digo, ¿quién te dejó entrar? ¿Qué estás haciendo aquí? Y ella se para y me mira y me dice, aquí fue donde me abrieron la puerta. Y yo me le quedo viendo y le digo, ¿y quién te dejó entrar? Y me dice, ¿quieres saber quién me dejó entrar? Y le digo, sí. Me agarra de la mano y me traslada a la orilla de un río, y empezamos a caminar, y me dice, es que tu esposo ya es más mío que tuyo. Y yo me le quedo viendo y le digo, ahí creo que salió todo lo que estaba depositado en los depósitos de mi alma, de mi niñez, en la palabra. Porque aunque yo ya no me acordaba, empezó a fluir la palabra en mi vida.
y empecé a dar la palabra, y me acuerdo que le dije, no, mi esposo no me pertenece ni a mí ni a ti. Él le pertenece a Jesucristo, él vale la sangre de Jesucristo. Me acuerdo que esa mujer se le salían los ojos, le entraban y se agarraba los oídos y me decía, cállate, cállate, no quiero que me digan más. Y yo seguía fluyendo la palabra en mí. Y me acuerdo que me agarra y me avienta al río. Literal, fue una batalla espiritual que yo sentí. Yo hasta sentí el pelo que nos peleamos, luchamos. Entonces sentía el pelo que le arrancaba yo. Entonces, y ya salimos, ella me lanzó afuera y me acuerdo que me dice, ¿quieres saber quién soy? Y le dije, sí. Y me agarra y aparecemos en el baño de mi casa. Y me dice, yo soy el espíritu de pornografía. Y aquí me abrió la puerta. Ahí es como que se retrocede todo el cassette. Ahí esas pequeñas cosas que uno piensa que no son importantes, son las más importantes, como dice la palabra. Las pequeñas zorras son las que dañan todo el viñedo. Toda la viña. Y me acuerdo que en ese momento yo me acordé que tú pasabas 1 hora, 2 horas en el baño. Y yo, pues como no pensaba que fuera algo importante, porque pasabas tanto tiempo en el baño, no presté esa atención. Pero Dios en su infinita misericordia, Él tiene misericordia de nosotros. Y me acuerdo que ahí yo dije, ahí fue donde le abrió la puerta. Ahí pasabas viendo cosas que no debías de ver. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ok, aquí te abrieron la puerta, por una entraste, por 7 sales. Y empiezo a pelear y empiezo a luchar en el nombre de Dios y sale. Y me acuerdo que me dice, me voy, pero voy a regresar. Y esto es muy importante que lo sepamos cuando nos enfrentamos ante una potestad de esa manera. Sepamos qué hacer, porque hay demonios que fueron asignados para destruir específicamente áreas en tu vida. Entonces, y en este caso era nuestro matrimonio. Entonces me dijo, me voy, pero voy a regresar, porque mi trabajo, mi asignación es destruir tu matrimonio, y voy a regresar a hacerlo. Y me acuerdo que ese día yo le dije, no, si piensas regresar vas a encontrar esa puerta cerrada, porque aquí ya no tienes arte ni parte, no tienes cabida y te vas. Me acuerdo que cerré la puerta, regresé, me senté en mi cama y me dejé caer como estaba mi cuerpo. Y ahí yo desperté y me quedé viendo y yo dije, gracias Señor, porque me revelaste contra qué nos estamos enfrentando. Me acuerdo que me fuiste a traer del trabajo y te dije, quiero hablar contigo antes de subir al apartamento. Y te dije, quiero que me digas la verdad. ¿Qué está pasando contigo? Y tú me dijiste, nada, estoy bien. Y te dije, no, mañana vamos a ir a una clínica. Y si yo me llego a enterar por un examen de sangre que te hagan lo que está pasando en ti, hasta ahí llegó todo. Pero si yo te estoy hablando contigo, dando la oportunidad que me digas la verdad, esto es importante, saber el pacto que hemos hecho delante de Dios y lo que representa el matrimonio. Sí, amén. Yo me acuerdo que te dije, yo hice un pacto delante de Dios de estar contigo en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Y yo creo que tú estás enfermo de tu alma. Y yo voy a cumplir ese pacto y te voy a apoyar en todo lo que puedas. Y tú me dijiste, es que estoy bien. Y yo te dije, no. ¿Quieres que te diga lo que está pasando? Y tú me dices, sí. Te dije, el Señor me reveló esto, y te empiezo a contar la batalla que yo había tenido después de orar por ti. Y tú te me quedas viendo y empiezas a llorar y me dices, perdóname, esto ya se salió de control, si es cierto. Y yo te preguntaba, ¿qué te llevó a eso? Y tú me dijiste, la droga. Yo lo he querido dejar, pero no he podido, es algo que mi cuerpo ya me pide y siento que ya se me salió de las manos. Y ahí es donde yo te digo, ok, yo como tu esposa hice un pacto delante de Dios y lo voy a cumplir. Yo te voy a apoyar. Pero hay requisitos, te dije yo. Y me acuerdo que ya yo determinada, que ya yo le había dicho a este demonio que ya no iba a encontrar la puerta abierta, me determiné y dije, aquí se cerró todo, no, yo voy a cumplir ese pacto que hice delante de Dios, voy a pelear por mi matrimonio, voy a pelear por mi esposo.
Me acuerdo que ahí yo ya no vi la condición que teníamos, tomé la postura como hija de Dios en decir, yo voy a pelear por mi matrimonio y por mi esposo, por mi hija, porque esto se corta aquí. Me acuerdo que te dije, ok, hay requisitos, yo te voy a apoyar en todo, pero vas a dejar trabajo y vas a dejar las amistades que tienes. Y tú me dijiste, ¿y cómo le vamos a hacer para generar? Yo te dije, yo me voy a hacer responsable con la ayuda de Dios. Dios no nos va a dejar, Dios nos va a ayudar hasta aquí, Él no nos ha dejado. Y te dije, pero vamos a salir de esto. Sí, me acuerdo. Vamos a ir al doctor, te van a hacer estudios, pero quiero que tú también tomes acción. Y tú me dijiste, ok, me acuerdo que ese día te dije, tú decides, o son tus amigos los vicios, o es tu hija y yo. Y tú me dijiste, mi hija y tú. Y yo te dije, ok, entonces lo vamos a hacer, pero te dije, vamos a buscar de Dios. Y ahí fue donde tú me dijiste, no estoy listo. Todo lo demás lo aceptaste, pero cuando te dije, vamos a buscar de Dios, nos vamos a congregar a una iglesia, tú me dijiste, no estoy listo. Entonces ahí yo dije, ok, no estás listo para buscar de Dios, aunque yo te quiera ayudar como tu esposa, no vamos a poder en nuestras fuerzas. Ahí yo reconocí que si habíamos estado luchando en nuestras fuerzas, ya no íbamos a luchar en nuestras fuerzas. Le íbamos a dar el lugar que Dios le correspondía en nuestro hogar, el centro de nuestro hogar. Sí. Me acuerdo que yo te dije, si no buscamos de Dios, no vas a poder salir de esto, porque ya has intentado en tus fuerzas y no has podido, ha sido peor. Entonces, y si tú no buscas de Dios y no te aferras a Dios, más bien nos vamos a hacer más daño y le vamos a hacer daño a nuestra hija. A nuestra hija. Y me acuerdo que ahí tú dijiste, ok, vamos a buscar de Dios. Había un primo lejano que nos había estado invitando a la iglesia. Pero te acuerdas que él lo habíamos conocido en la iglesia donde íbamos a vivir. Exactamente, y él nos había estado invitando y hasta nos invitó a comer y nosotros por pena fuimos y dijimos, ok, pero nunca fuimos a la iglesia. Sí. Y en ese momento nos acordamos y dijimos, vamos a ir ahí. Me acuerdo que cuando llegamos, no sé si tú te acuerdas, fue como que Dios, a mi persona, fue como que Dios me dijera, los traje aquí yo voy a obrar en ustedes. Y ahí fue donde Dios empezó a trabajar en nosotros y a obrar en nosotros. Sí, me acuerdo de que el Señor comenzó a obrar, y me acuerdo cuando yo no quería, o sea, en mi ser yo no quería, pero llegó un momento que el Señor, a través de su misericordia, nos dio una hija, y a través de esa hija, y de que tú nunca me dejaste, o sea, no fuiste de esas mujeres que, ok, ¿quieres seguir con tu necedad? Sigue, sino que te aferraste, porque anteriormente dijiste, ok, me enfoqué en el trabajo, entonces no era una mujer sabia, pero en ese entonces Dios te dio la sabiduría y te dio el entendimiento, y a través de la búsqueda. Por eso es muy importante recalcar esto, que cuando tú tienes una intimidad con el Señor te va a dar la estrategia y te va a mostrar por lo que tienes que guerrear, por lo que tienes que pelear, qué está operando. Por eso tenemos que entender, varón de Dios, mujer de Dios, que tenemos que ver qué está operando en nuestras casas. Tenemos que entender que Dios es el único que puede ayudarnos, porque Él fue el único que nos ayudó a ti y a mí. Sí. O sea, en Él nos refugiamos y por eso podemos salir. Pero también tenemos que entender que muchas veces, si nosotros no definimos y nos determinamos y marcamos una línea de decir, ¿sabes qué? Me determino en Dios, no en tus fuerzas, no en que yo puedo, porque en nuestras fuerzas no podemos, porque somos humanos y humanamente vamos a luchar, pero nos vamos a cansar. Pero en Cristo dice que somos nuevas criaturas, entonces Él nos da la fuerza, el entendimiento y la sabiduría para poder guerrear y poder salir adelante, ¿verdad? Me acuerdo de que este primo, como dices tú, fuimos a comer, fuimos a la iglesia, y ahí comenzó el Señor a obrar, comenzó el Señor a transformar, y comencé yo a cesar la adicción, a cesar la pornografía, y comenzó el Señor a operar de una manera que yo no lo entendía, porque, o sea, había ido a la iglesia, escuchado, pero no había tenido
a alguien. Un encuentro Un también encuentro con el Señor, de decir, bueno, ahora entiendo. Ahora el Señor trajo a mi vida un nuevo renacer, un nuevo despertar, y puso a los pastores en nuestras vidas, en ese tiempo, en ese desierto. Podemos decir que los puso ellos como cuando hay un desierto y hay un oasis, donde tú tienes sed, pero puedes llegar a tomar agua y a saciarte. Entonces, los puso a ellos como ese oasis. Entonces el Señor comienza a operar, porque comenzamos, ¿te acuerdas?, a ir a la iglesia. Pero cuando comenzamos a ir a la iglesia, todavía yo estaba pasando proceso. Todavía comenzaba la purificación y la limpieza en mi vida. Y es que eso es lo que quiero yo remarcar también, que a veces Dios empieza a obrar en nosotros, ¿verdad?, ya en la iglesia, pero ese corazón endurecido no deja que ver la gloria de Dios, porque Dios se está manifestando a nosotros. Amén. Pero todavía hay esa incredulidad de decir, ay, ¿será que yo voy a poder salir de estas batallas? ¿Será que por fin voy a poder ser libre? ¿Será que por fin voy a dejar todo atrás y voy a empezar a caminar un nuevo camino en el Señor? Y porque yo me acuerdo que cuando llegamos, cuando nos casamos, en ese día que nos casamos, Dios nos dio una palabra a través del pastor. Y te dijo que Dios, ahí fue la primera vez cuando Dios te habla a través del pastor y te dice, te voy a quitar ese corazón endurecido que tú tienes. Te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a dar uno de carne, porque vas a ser sensible a mi presencia, te dijo, y a mi voz, porque tengo un llamado para ti. Me acuerdo que te dijo. Y me acuerdo que te dijo, yo la puse a ella en tu camino, porque a través de ella voy a transformar tu vida. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que Dios te dijo, porque a través de ella yo he tenido misericordia de ti, porque yo los traje a esta nación, dijo, para unirlos aquí, porque tú eres para ella y ella es para ti. Yo tengo un propósito con ustedes, nos dijo, y tengo un llamado para ustedes, que no voy a decir ahorita, pero desde ahí Dios remarcó qué es lo que tiene para nosotros. Sí, amén. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a la iglesia, no sé si tú te acuerdas que hubo una campaña para varones, y vino un pastor de Miami con un testimonio poderoso de una adicción que ahí sí Dios permitió que su hija muriera para que él entrara y reaccionara y le diera el lugar a Dios. Y me acuerdo que habían más de 100 hombres en la línea cuando él estaba ministrando, el pastor. Y me acuerdo que él se baja directamente y va contigo y te da un abrazo y te dice, Dios te ama. Dios dice que te va a quitar ese corazón de piedra y te va a dar uno de carne, porque Él tiene propósito para tu vida. Él tiene un llamado para ti y te lo vuelve a remarcar. Me acuerdo que ese día fue la primera vez que tú lloraste quebrantado delante de la presencia de Dios, y yo dije, Señor, gracias. Luego viene el proceso más fuerte entre nosotros como matrimonio, que ya no podíamos ni hablarnos. Me acuerdo que todo era pleito, y yo decía, es que yo ya no lo aguanto, y tú decías, yo ya no la aguanto. Y me acuerdo que entre ese medio estaba mi hija, y ella pues estaba pequeña, y no había muchas cosas que ella no entendía. Pero me acuerdo que en esa oportunidad yo fui con los pastores, y porque ellos habían venido a nuestra casa a hablar con nosotros, porque ellos tenían esa acción muy bonita de visitar a los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos. Me acuerdo que llegaron a la casa, y me acuerdo que tú te sentiste en confianza y en la libertad después de esa visita, y fuiste y dijiste, es que yo ya no la aguanto, es que yo ya no puedo con ella. Y yo me acuerdo que yo te dije, eres bien chismoso, porque fuiste y les dijiste. Y ellos nos hicieron una cita, y me encantó, que hasta hoy día digo, Señor, gracias, porque esa fue tu misericordia. Me acuerdo que en esa reunión el pastor dijo, yo estaba así con la pastora, y él dijo, hablemos, como así como estamos tú y yo, hablemos. Ajá, sí me acuerdo. No te preocupes que ellas están ahí, tú hablemos.
y desahógate. Y tú empezaste, no, yo me quedé tan impactada de lo que tú dijiste porque yo tenía acciones muy malas y yo decía que el del error eras tú, porque tú eres el que tenía las adicciones y yo no miraba el error que yo tenía también. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad me dolió tanto cuando tú dijiste todas las acciones malas que yo tenía para contigo. Tú dijiste, ella cuando está enojada conmigo me avienta la comida, o no me da de comer, no me sirve y no me habla, yo tengo que buscarla, tengo que rogarla. Y cuando yo entro ahí, que fue un shock para mí, fue cuando tú dijiste, yo ya no veo a mi esposa, yo veo a mi madrastra en ella. Y todas esas heridas que yo pasé de niño, ella me las recuerda con sus acciones y yo ya no veo a mi esposa, yo veo a mi madrastra en ella. Eso fue para mí como que yo dije, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que yo esté siendo parte de en vez de sanar, que él siga siendo sano en su alma, yo estoy alimentando esas heridas de que él ha pasado en su niñez? Y me acuerdo que yo ahí empecé a llorar y dije, Señor, perdóname, porque muchas veces pensamos de que la persona es la que está en el error. Pero cuando Dios permite los procesos, primero tienes que cambiar tú, primero está tratando contigo. Entonces yo dije, Señor, perdóname. Y me acuerdo que el pastor te dijo, ok, primero te voy a dar mi consejo como hombre, como varón, y luego te voy a hablar como pastor. Amén, sí me acuerdo. Y te dijo todas tus verdades, primero como hombre y luego el consejo como pastor. Y ya cuando me toca mi turno a mí, igual la pastora me dice, tú habla, tú no te preocupes que ellos están ahí, tú habla, desahógate. Y lo que yo digo es que no, él es así conmigo, él es allá, y al punto que yo voy, que digo, es que yo ya no veo a mi esposo, yo veo como mi papá trataba a mi mamá, yo veo así a mi esposo, y yo digo que yo no me voy a dejar, porque esa era mi condición, que yo, tanto conflicto en el matrimonio de mis papás y yo pequeña, yo me sentía impotente, yo no podía defender a mi mamá porque estaba pequeña. Entonces yo crecí con ese resentimiento también y con esa impotencia de no poder defender a mi mamá. Y eso vino a relucir ya casada contigo. Que yo miraba cualquier cosa que tú hacías para mi persona, yo miraba, mi papá era así con mi mamá y yo no podía hacer nada por ella, pero yo no me voy a dejar. Sí. Y era lo que yo te decía. No, mi papá era así y mi mamá se dejaba, pero yo no me voy a dejar. Tú no eres mi papá. Sí, me acuerdo. Sí, y me acuerdo que ahí la pastora me dijo también, bueno, te voy a hablar primeramente como mujer y luego te voy a hablar como pastora, como tu pastora. Ahí el Señor vino, ahora sí que a revolcarnos a los dos y nos dijo nuestras verdades a través de sus siervos. Y me acuerdo que ahí oraron por nosotros en liberación. Quiero que cuentes rápidamente lo que Dios hizo Mira, primeramente, como podemos ver, Dios comienza a obrar tanto. El proceso era mío, pero eso es lo que tenemos que remarcar hoy en día, que hay matrimonios que le echan la culpa al esposo y el problema es la esposa, y muchas veces le echan la culpa a viceversa, pero tenemos que entender que el Señor es tan bueno y tan misericordioso, que el proceso era para mí, pero fuiste libre tú también a través de ese proceso, porque entendiste que te estabas dañando en vez de ayudar, y muchas veces tenemos que ser de esa ayuda. Pero rápidamente voy a contar el testimonio. Me acuerdo que el pastor nos paró y la pastora se paró enfrente tuya y el pastor enfrente de mí y hizo una oración bien corta, bien sencilla, y cerramos los ojos. Pero cuando yo cerré los ojos, quiero testificar a la audiencia cuando yo cerré los ojos, yo sentí que fue horas de oración, y yo comencé a cerrar y comencé a pelear en mi mente, pero algo me decía algo, porque el enemigo no quería soltarme, el enemigo quería seguir reclamando eso, pero tenerte cautivo, tenerme en esa cautividad. Pero viene y el Señor me decía con estas palabras, me decía, no seas tonto, el pastor, abre los ojos, me decía en el pensamiento, abre los ojos, que el pastor está mañoseando a tu esposa. Fíjate, el diablo tan sucio y tan astuto, porque
quería que yo abriera los ojos, porque si yo abría los ojos me sacaba, me desenfocaba. Entonces cuando viene el pastor, termina, yo no abrí los ojos y terminó la oración, pero yo sentí que fue un tiempo muy largo. Entonces me acuerdo, ¿verdad?, que nos fuimos a la casa, dijimos gracias pastor y esto, nos fuimos a la casa, llegué a la casa, me senté a ver la televisión, comí, tú me serviste bien la comida. Entonces a las 2 horas de eso, porque te acuerdas que nos ungieron, ¿verdad?, con aceite, y eso es a veces en la incredulidad de no creer en el poder del Señor, porque podemos decir el aceite es aceite, pero cuando el Espíritu Santo viene a través de ese aceite, es donde comienza a ser la manifestación del Espíritu Santo, y donde comienza a quebrar todo yugo, toda cadena comienza a ser rota, y toda generación ancestral comienza a destruirla. Sí. El Espíritu Santo comienza a limpiar. Y me acuerdo que estaba y me pusieron acá, y yo comencé a sentir a las 2 horas un fuego, y yo le pegaba a la carpeta. ¿Te acuerdas que le pegaba manazos a la carpeta, pataleaba, gritaba, y no sabía qué hacer? Y vengo, porque tú sabes que yo era mal hablado, tú sabes que yo era bien fuerte en ese aspecto. Y me acuerdo que le hablé al pastor, ¿te acuerdas? Agarré el teléfono y dije, pastor, y le dije unas palabras, obviamente no las puedo decir, ¿verdad?, pero me referí muy mal a él, y le dije, ¿qué me hizo? Mire, que me estoy... Y me dijo, y me acuerdo que él se rió por el teléfono, y me dijo, Dios se está liberando, hijo, me dijo, y pum, Dios te bendiga, y me colgó el teléfono. Y yo comencé a devanarme. Y sí, a las 2 horas, literalmente 2 horas pasé devanándome ahí, pataleando. El Señor hizo la obra en mi vida. La verdad que fue un tiempo muy doloroso, pero en victoria. Amén. Muy satisfactorio, porque a través de todas esas vivencias, como tú me decías, lloramos mucho, pero ahora lo podemos traer a memoria como ese testimonio tan impactante, ¿verdad? Del poder de Dios. Del poder de Dios. Exacto. Entonces, quiero ir ya más adentro. Después de eso, siguieron los problemas. Porque Dios viene trabajando conforme nosotros lo dejamos trabajar. Entonces, siguieron los problemas. Me acuerdo que perdimos 2 bebés, y era algo que yo no podía hablar, porque yo te culpaba a ti por toda la situación, porque hubo un tiempo después de eso que yo pasaba más internada, porque mi cuerpo, mi sistema nervioso ya estaba colapsando. Entonces yo me acuerdo que yo dije, yo ya sentía que ya no podía más, y salí embarazada la primera vez. Pierdo al bebé por tantos problemas, no se logra el bebé. Salgo la segunda vez embarazada, pierdo el siguiente bebé, casi de 4 meses cada uno, y me acuerdo que yo quedé devastada, porque en el último la mano de Dios se manifestó en mi vida, porque yo me estaba desangrando. Ahí sí que solo Dios hizo un milagro en mí, porque yo ya tenía hemorragia, ya era una hemorragia que no me la controlaba. Sí, no me la controlaba. Y yo pude ver la mano de Dios ahí. Entonces, me acuerdo que después de esas 2 pérdidas, yo quedé muy, muy mal. Me acuerdo que fuimos a la iglesia, y nadie sabía lo que yo había pasado, ni siquiera mi familia. La única fue mi hermana, que fue la que se quedó con mi hija, que ella se dio cuenta. Pero de ahí nadie, aparte de nosotros 3, sabíamos lo que había pasado. Y yo era un tema que yo decía, no quiero que lo toquemos, porque yo sentía que era tu culpa. Entonces, y me acuerdo que esa vez fuimos a la iglesia, porque yo quedé muy mal de mi matriz. Me acuerdo que me dijeron, desde ahí me dijeron, yo tenía, 28 años. Y me dijeron, 28 años, porque tenía menos de 30. Y me acuerdo 28 años. Me acuerdo que el doctor te dijo a ti, no la vuelvas a embarazar. Si la amas, no la embaraces otra vez, sí. Porque vas a tener, si ella resulta embarazada, vas a tener que decidir entre ella
o el tu bebé, hija. si es que se logra. Si es que se logra, Y dijo, exacto. porque no le podemos sacar la matriz ahorita porque está muy joven, pero en cuanto cumpla la edad, sácate la matriz porque tu matriz ya no te sirve. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, no, tú me diste una palabra, Señor, que tú me habías hecho una mujer fructífera y el enemigo no me va a venir a decir a mí que yo me sequé, que mi matriz se secó. Dije, no. Y me acuerdo que te dije, vamos a tener un varón, y tú me dijiste, no, ya no, porque ya ves lo que dijo el doctor, ya no. Y yo te dije, no, sí, vamos a tener un varón. Dios me va a dar un varón. Y empecé a decirte, y tú en oportunidades me decías, no te obsesiones, ya no vamos a tener más hijos. Y yo te decía, sí, vamos a tener más hijos, y vamos a tener otro varón. Vamos a tener un varón. Y me acuerdo que tú me dijiste, ¿por qué es tan importante tener un varón? Y yo te dije, es que tú no entiendes ahorita. Pero el varón va a continuar con tu descendencia. Y va a ser una descendencia diferente a la que tú eres. Te dije, o fuiste. Va a ser una descendencia consagrada para el Señor, una descendencia que le sirva al Señor. Y él, el varón, va a ser el que va a llevar el nombre de Dios en alto, de lo que no valía nada, de lo que no servía para nada. Dios sea glorificado, que eres tú. Y me acuerdo que tú te quedaste así como que, ¿y hasta qué está hablando? Y yo me aferré a esa promesa, y me acuerdo que yo quedé muy mal de la matriz. Y me acuerdo que me chequeaban los especialistas y me decían, señora, sáquese la matriz, sáquese la matriz. Y yo dije, no. Entonces llegué a la iglesia y me acuerdo con un servicio de jóvenes, el pastor de jóvenes, que es hijo de los pastores, Dios lo usa mucho en sanidades. Me acuerdo que él estaba ministrando y yo pasé. Él hizo una oración tan sencilla y dijo, Señor, lo que tu hija te está pidiendo, dáselo en el nombre de Jesús. Yo sentí literal como una bola de fuego entró a mi estómago. Yo empecé a temblar y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me acuerdo que mucha gente fue sana ese día. Todos, Dios obró y pasaron a testificar y yo no podía ni hablar. Y me acuerdo que cuando me suben a mí a testificar, lo único que se me viene al pensamiento es decir, es que yo venía con un dolor muy fuerte de estómago. Que no era cierto, porque eso era consecuencia de que había perdido 2 bebés. Entonces, me acuerdo que el siervo de Dios me mira y mira a la iglesia y se empieza a reír, se sonríe y me dice, Dios dice, eso fue en enero, Dios dice que a mediados de año tú vas a salir embarazada y vas a ser varón. Sí, me acuerdo. Que eso fue después de venir de un retiro. No, eso fue antes. Y me acuerdo que sí, en el retiro. Después de eso vino un retiro de matrimonio. Ajá, de matrimonios. Y fuimos. Y me acuerdo que ahí, porque tú decías que no, y de ahí Dios te habla a ti en ese retiro y te dice, sí, me acuerdo, créelo, porque yo les voy a dar un varón, yo he sanado a tu esposa, porque ahí Dios me dijo, yo te doy nueva matriz y nuevos ovarios. Sí, me acuerdo que de ahí Dios empezó a obrar, y a mediados de año salgo embarazada. Sí. Salgo embarazada y es totalmente diferente el embarazo. Y me acuerdo que Dios empieza a trabajar en nosotros, y me acuerdo que cuando iba a dar a luz a mi bebé, a mi hijo, a nuestro hijo, le vi, me acuerdo que 3 semanas antes te vas a tomar y a drogar dentro de la iglesia ya. Y me acuerdo que ese día yo estaba trabajando y una clienta me llama y me dice, Noemí, ¿tú sabes dónde está tu hija? Y le dije, pues en la casa con mi esposo. Y me dice, no, tu esposo aquí está con una gente tomado, muy tomado, y la gente se está drogando y no sé si él se ha drogado, y alguien se llevó a tu niña, anda con unas mujeres, tu niña, y la andan, no te preocupes, yo aquí la estoy viendo, están en tal lugar. Yo dije, Dios mío, pero ¿por qué? Si estamos yendo a la iglesia, pero yo vi la misericordia de Dios, porque cuando Dios está limpiando y está obrando, Él expone, Él saca la luz, porque Él ya no quiere, Él quiere cortar con eso de raíz. Amén. Me acuerdo que yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy del trabajo a la casa, porque yo estaba mal, no podía manejar hasta donde tú estabas, y te empiezo a llamar y no me contestabas. Y me acuerdo que te dejo un mensaje y te digo,
si no me traes a la nena ahorita, si algo me llega a pasar a mí, yo llamo a la policía y te la voy a quitar. Y ese era lo peor para ti. Me acuerdo que en 10 minutos tú ya estabas en la casa y me decías, tranquila, no pasa nada, yo ya estoy aquí, la nena está bien y todo. Y yo muy mal. Me acuerdo que ahí me llevaste a la emergencia al hospital. Y me acuerdo que dijeron, todo está bien, no te preocupes, está bien. Pero ya tienes que ponerte bien a dieta, el bebé está bien, está un poquito pasado de peso dentro del estómago, pero ya en 3 semanas vas a dar a luz. Y yo con ese dolor en mi corazón de decir la decepción, de que yo pensaba que estabas bien, que estábamos bien, y era como que todo se vino abajo. Pero aún así Dios tenía un propósito, porque me acuerdo que de esa ida a tomar y a drogarte fue la última vez. Porque cuando Dios permitió que mi hijo naciera, me acuerdo que tú en esa sala, cuando nos llevaron al bebé, tú dijiste, Señor, hasta aquí. Yo te entrego las riendas de mi vida. Tú me dijiste que me quitabas ese corazón de piedra y me diste uno de carne. Yo voy a obedecer a lo que tú me dices. Hasta aquí se corta toda esa maldición que venía operando en mi vida. Aquí está mi hijo, el que va a continuar, dijiste, el que va a continuar una generación diferente a la que yo había tenido. Pero antes de eso, rapidito, quiero testificar que meses antes, yo creo que apenas empezaba embarazada. Ya te había ido a tomar una vez antes de eso, en el principio del embarazo. Y me acuerdo que el Espíritu Santo, yo estaba limpiando mi casa y el Espíritu Santo, ahí yo ya estaba más metida en el Señor, y el Espíritu Santo me dijo, llama a tu esposo y dile que salga del lugar donde está. Yo me quedé así como, ¿qué? Agarro el teléfono, te llamo y te digo, sal de donde estás. Y tú me dijiste, apenas voy a comer, y te dije, salte de ahí, vente para la casa, yo te voy a dar de comer aquí. Y tú me dijiste, no hombre, ya me van a servir. Y yo te dije, es que el Señor me dijo que salgas de ese lugar. Y tú me dijiste, ok, voy para la casa. Pero ya habías tomado ahí. Y me acuerdo que mi hermana estaba jugando con los niños afuera, con mi nena y su niño. Me acuerdo que ella no sabía lo que el Espíritu Santo me había dicho, ni que yo te había llamado. Y ella entra y me dice, fíjate que estaba jugando con los niños y el Señor me dijo de que me quede hoy en tu casa y que hagamos una noche de adoración. Y yo pensando, ¿cómo le voy a decir a mi esposo que se quede si yo no sé ni cómo viene él? Y entonces yo le dije, ok, está bien. Y me acuerdo que llegaste tú. No, eso fue cuando nació Leví. Después de que nació Leví. Después de que nació, sí. Después de que nació. Me acuerdo que tú habías hecho ese pacto con el Señor que ya no ibas a tomar más. Cuando él nació, ¿te acuerdas que yo dije, sabes qué? Estoy cansado, ya no quiero volver a pasar, porque entonces, pero todavía eso es lo que tenemos que entender, que cuando te defines en el Señor totalmente, tienes que definirte en Él, porque si seguimos jugando, si seguimos diciendo, lo voy a hacer, pero lo haces nomás de aquí y no le entregas a Dios ese lugar, pasaba lo que pasaba conmigo, volvía a recaía, pero me recuerdo que ese día llegamos y yo siempre te he saludado de beso, ya vine, y ese día medio te besé porque no estaba borracho, pero sí había tomado. Entonces, pero tú sabes que muchas veces el enemigo toma la ventaja. Entonces me acuerdo que ahí fue donde comenzamos, me serviste de comer, comí, me bañé, y ya fue donde comenzamos a orar. Y pues yo obviamente no quería, porque pues tenías que acusar al delito. Yo me acuerdo que ese día te aferraste al nene y decías, no, es que lo estoy durmiendo. Y yo te dije, él ya está dormido, déjalo, vente, vamos a orar. Y me acuerdo que empezamos a orar y al fin saliste tú y empezamos a orar, porque no estabas borracho, pero sí habías tomado algo. Y yo me acuerdo que se te sentía el olor a cerveza y yo dije, Dios mío, yo estaba enojadísima, pero dije, no voy a hacer un problema. Pero me acuerdo que te dije,
vamos a orar. Y empezamos a orar. Y el Señor se empezó a manifestar y a manifestar y a manifestar. Y me acuerdo que el Señor me empieza a hablar y me empieza a revelar cosas de tu niñez que yo dije, ¿cómo se las voy a decir? Y el Señor me decía, dile. Y yo te las empiezo a decir. Pero lo que más me sorprendió a mí, que cuando en medio de la palabra que el Señor me está dando, que yo te la estaba dando, el Señor me dice, dile que hasta hoy Él supo lo que es andar tomado en el mundo, pero que ahora Él va a saber lo que es estar embriagado de mi Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo me quedé así como que, ¿qué, Señor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estás haciendo? Me acuerdo que cuando pasa eso, yo solo sentí como que me agarraron mi mano y que te la pusiera acá y te la pongo y empieza el Señor a bautizarte con su Espíritu Santo y empiezas a hablar en lenguas y yo me enojé. Lo reconozco, me enojé y dije, Señor, ¿cómo es posible? Caíste impío. Dije, Señor, Él viene tomado, Él te falló, Él tomó y todavía tú lo perdonas y le das y todavía encima de eso lo bautizas con tu Espíritu Santo, Señor, no puedo creerlo. Yo me enojé y me acuerdo que el Señor me dijo, no es esto por lo que orabas. Me dijo, hasta aquí yo rompo toda maldición en él y él va a saber lo que es estar embriagado en mi Espíritu Santo y él nunca más va a volver atrás. Ahí fue donde yo me cayó el 20 y yo dije, Señor, gracias, porque tenía que pasar esto para que tú cortaras con toda maldición que venía operando en él. Y eso es lo que yo quiero resaltar ahorita, que a veces nosotros no entendemos los misterios de Dios, cómo Él opera, cómo Él trabaja, pero todo tiene un porqué. A veces nuestra mente religiosa dice, yo no creo que Dios trabaje así, yo no creo que Dios opere así, pero Dios sí lo hace. Vemos en la palabra cuántas cosas hizo el Señor, cómo sanó a gente con lodo, escupió y con lodo y se los untaba, cosas que para nosotros son ilógicas. Exacto. Pero para Él son muy lógicas, dijo, porque Él trabaja así. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Ahí es donde nosotros empezamos a experimentar el poder sobrenatural de Dios y empezamos a ver sus manifestaciones, y a través de esas manifestaciones Dios empezó a cimentar la palabra en ti. Me acuerdo que Dios tuvo tanta misericordia de nosotros que nos rodeó de sus siervos. Sí, me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, todavía nos sigue rodeando, de sus siervos. Y cada etapa, cada temporada de nuestra vida ha sido una enseñanza que Dios nos ha dado para llevarnos a la estatura del varón perfecto que nos ha llamado a ser. Y con esto no quiero decir que no seguimos batallando con luchas y pruebas todavía. Todavía seguimos batallando, pero eso que Dios tuvo que quitar ese corazón de piedra para liberarte de esa adicción a las drogas, porque ahí en ese momento fue la liberación completa que Dios hizo en ti. Y ya llevas Leví cumplió 11 años. 11 años. Entonces yo llevo como, pongámosle 10 años. 10 años. 10 años pongámosle, pero es más que llevo. Porque era la última vez que fui a tomar Leví, estaba pequeña, tal vez tenía como 6 meses de nacido. Sí. Entonces serían 10 años y medio. Pero mira, yo quiero recalcar con esto y decir que el Señor, a través de su proceso, muchas veces tú que estás escuchando este testimonio, déjame decirte que si tú estás pasando por una drogadicción, por pornografía, por un rechazo, por una derrota, por un divorcio, por ansiedad, por espíritus que muchas veces vienen a nuestras vidas y muchas veces no entendemos por qué me está pasando esto, sino que tenemos que entender que el Señor es el único que te puede limpiar, es el único que te puede transformar. Y por eso déjame decirte en esta hora que el Señor quiere que tú entiendas que Él está peleando por ti, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Solo quiere llamar tu atención. No
no te preocupes, tú no estás solo, porque muchas veces nosotros como varones nos cerramos y no queremos abrir el tema porque se van a reír, se van a burlar, van a tomar ventaja, pero eso es lo que muchas veces el Señor quiere, que tú testifiques, que tú le des el lugar al Señor y reconozcas el problema donde tú estás, el problema, la circunstancia, la situación que está pasando, tal vez tus hijos, tu matrimonio, si estás pasando por un proceso difícil, déjame decirte que el único que te puede restaurar, redimir, limpiar y restablecer es Jesucristo. Hoy, varón de Dios, mujer de Dios, no esperes el tiempo. Dios, a través de este mensaje, a través de este testimonio, está tocando tu puerta. No dejes que Dios se vaya. Abre la puerta para que Él entre, para que Él comience a hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida. Por eso en esta hora estamos contando este testimonio, porque no solo fue el rechazo, no solo fue la muerte, no solo fue la adicción, no solo fue la pornografía, sino también un matrimonio que el Señor restableció, restauró, transformó, redimió, y por eso tú y yo estamos aquí en este tiempo. Lo más importante es recalcar que cuando tú estás pasando cualquier proceso, cualquier dificultad, ya sea, como dijo mi esposo, en adicciones, en rechazos o todo lo que él mencionó, Dios está llamando tu atención, y no es, esto no es casualidad. Tú que estás viendo detrás de esta pantalla, detrás de esta plataforma, Dios está hablándote en este día. Él quiere libertarte a ti, pero no solo a ti. Él quiere libertar tus generaciones. Sí, amén. Él quiere transformar tus generaciones. Que las batallas que tú has tenido, el Señor las quiere cortar y no quiere que se transfieran a tus generaciones. Porque Él está viniéndote a hablar en este día y está viniendo a tocar la puerta de tu corazón, a decirte, solo en el Señor Jesucristo hay salvación, hay liberación, hay transformación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en esta tarde te queremos decir que tú que nos estás viendo, que te has sentido identificado con este testimonio, con todo lo que Dios nos ha permitido pasar a nosotros, es con un propósito, porque hay personas allá afuera o dentro de la iglesia que están pasando procesos, que piensan que ya no hay solución, que ya no hay esperanza. Déjame decirte que sí hay esperanza. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere redimirte. Dios te está diciendo en esta hora, yo te estoy esperando con los brazos abiertos, como el Padre esperó al Hijo pródigo. Él te está esperando, Él te está diciendo, corre a mí, que yo vengo a salvarte, yo vengo a transformarte. Y en este día el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Amén. Y quiero que tú nos puedas compartir esa oración de fe. Si tú quieres rendir hoy tu vida al Señor, si tú quieres reconciliarte con el Señor, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, déjame decirte que es la mejor decisión que tú puedes tomar. Tal vez no se te va a hacer fácil, porque no es fácil, pero déjame decirte que el Señor te va a ayudar a que tú salgas. En tus fuerzas tú no puedes, pero el Señor quiere darte fuerza, Él quiere darte la solución, Él te trae la solución para el problema que tú estás pasando en esta hora. Sí, amén. Como decía mi esposa, Él te está dando la solución, y la única solución es Cristo Jesús, el antídoto a todos los problemas. Por eso en esta hora, si tú te has sentido identificado con este testimonio y estás pasando por esta situación, te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te invito a que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, que me limpies, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que yo hoy en esta tarde te dé la autoridad a ti, para que tú transformes mi vida, transformes mi matrimonio, transformes mis generaciones, mis hijos. En esta hora declaramos y enviamos el soplo del Espíritu Santo al lugar donde estás. Tal vez estás sentado en tu mesa, tal vez estás sentado en tu sala, tal vez estás en tu vehículo, donde quiera que tú te encuentres en este momento, que el Espíritu Santo te rodee
y sople a tu vida y seas transformado y tú puedas testificar para que otros también sean alcanzados por el poder y la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que en esta tarde le queremos dar la honra y la gloria al Señor y queremos agradecerte por tomar este tiempo y comparte. Yo sé que así como el Señor te ha hablado a ti, le puede hablar a muchas personas, familia, amigos que tú tengas, comparte esta palabra. Sé que el Señor ha hablado a tu vida y seguiremos compartiendo testimonios a través de esta plataforma, a través de este podcast Soplo de Vida, y sea el Señor, como dijo mi esposo, soplando a tu vida, a esos huesos secos. Este es el tiempo que Dios tiene para ti. Este es el tiempo que Dios te ha llamado a libertad, a que seas parte de ese ejército que el Señor está preparando para estos últimos tiempos. Así es que bendecimos tu vida donde quiera que nos escuches y espéranos para la siguiente transmisión en este podcast. Que el Señor los bendiga. Feliz tarde. Amén.